Herramientas para hacer jabones hay muchísimas, pero en este video les voy a contar de mis 5 herramientas favoritas que me hacen la vida mucho más fácil. Así que empecemos. Espátulas vamos a encontrar a montones en tiendas de repostería, de cocina, etc. Sin embargo, estas son mis favoritas y no las cambio por nada del mundo. Tiene un solo mango, no sé si ese es el término correcto, pero a lo que me refiero es que el cabezal no se sale. A diferencia de esta otra espátula, que el cabezal se sale. El problema con este tipo de espátulas es que con el tiempo el cabezal se puede ir aflojando y se va saliendo. Y además, en este huequito que estamos viendo aquí se suele quedar el jabón. Y para mí eso era un martirio. Porque una de las cosas que menos me gusta es lavar. Y tener jabón pegado allí adentro era todo un dolor de cabeza. Mi segunda herramienta favorita es este cortador. En otros videos han visto que yo tengo este cortador grande que me permite cortar los jabones uno a uno. Sí, funciona muy bien, es muy bonito, etc. Sin embargo, tiene un gran problema para mí y es que es muy grande y ocupa mucho espacio. Para los que vivimos en departamento y no tenemos un gran espacio para guardar nuestras herramientas y nuestras cosas de jabonería, el tema del espacio y del ahorro del espacio es muy importante. Entonces, cuando voy a hacer jabones solamente para mi casa o cuando tengo que cortar las muestras de jabón para mis clientes, lo hago utilizando este cortador. Solo posiciono el jabón en este tipo de cajitas que también lo encontramos fácilmente en AliExpress o alguna de estas. Paso el cortador por las ranuras y listo. Además, este cortador es súper económico en comparación a otros que he tenido y además funciona mejor. Tiene esta cuerda de guitarra delgada que es la que nos ayuda a cortar justamente de forma pareja. Y nosotros podríamos comprar el reemplazo o el repuesto también de esas cuerdas en el caso que se nos rompa, qué sé yo. Sin embargo, desde que yo lo tengo y ya lo tengo más de 2-3 años, nunca lo he tenido que cambiar. Además, se limpia muy fácilmente y no ocupa nada de espacio. Lo puedo incluso guardar en mi caja de herramientas echado y luego pongo la tapa y voy a guardar mi caja. Es súper práctico. Envases vamos a encontrar también muchísimos. Sin embargo, estos envases de acero inoxidable son mis favoritos por 3 razones principalmente. Uno, siento que las grasas se derriten mucho más fácil y esto es gracias al calor que va atrapando el material también. Se va calentando todo y esto ayuda a que se derrita mucho más rápido. 2, a diferencia del Pyrex, el acero inoxidable no se me va a romper. Al inicio, y así como quizás muchos de ustedes, yo compraba mis envases de Pyrex porque se veían mucho más bonitos. Pero lo cierto es que todos los Pyrex que yo he tenido o todos los envases de vidrio que yo he tenido se han terminado rompiendo. Si son un poco torpes como yo o tienen problemas para coger el vidrio, les recomiendo que mejor se pasen al acero inoxidable. Y número 3, es muy fácil de lavar. Hace muy poquito compartí en Instagram este video enseñándoles cómo limpio yo mis envases de acero inoxidable y todas mis herramientas con un trapito luego de terminar de hacer mi jabón. Entonces estos envases de acero inoxidable, estos bowls, son muy fáciles de limpiar con el trapito y luego también son muy fáciles de lavar. Sale muy rápido en comparación al plástico que sí se demora más. Mi cuarta herramienta favorita son estas jabas de plástico. Yo ya les he mostrado en algún otro video el mueble que tengo para curar mis jabones. Lo que hago hoy en día es que los jabones que ya no entran en mi mueble, pues lo paso a jabas de plástico y lo llevo a otro ambiente de mi casa. Primero limpio bien la jaba de plástico, después le pongo un papel manteca. Esto no es obligatorio, pero a mí me gusta colocarle papel manteca a la base de esta jaba para que el papel esté en contacto con el jabón. Luego coloco todos mis jabones allí y todas mis jabas llevan esto. Y esta tarjetita me sirve para yo ir apuntando cuál es el jabón que he realizado o que está dentro de la jaba, cuándo es la fecha ya de curado, o sea, cuándo ya está listo para utilizarlo, para venderlo, y finalmente cuántos jabones hay en ese lote de jabón. Y cuando ya tengo los jabones listos para la venta, pues simplemente los retiro, luego rocío alcohol isopropílico en la tarjetita porque es de mica, lo limpio con un trapito y ya está listo para recibir el siguiente jabón. Y si tenemos muchas jabas, una encima de otra, en lugar de estar sacando una por una, simplemente reviso las tarjetitas. Así ya sé exactamente qué jabones hay en cada jaba. Y finalmente este molde, que es mi molde favorito porque le puedo quitar la base y el jabón sale súper fácil. Yo les muestro así rápido cómo es el mío, por dentro y por fuera, para que puedan chequearlo, se lo pueden enseñar a su carpintero si quieren y les pueden decir al carpintero la medida exacta que ustedes desean.
Este de aquí es un molde que me permite hacer jabones un poco más altos que anchos. Además, este molde lo tengo desde el 2019 y sigue en perfecto estado. Mientras cuidemos nuestros moldes, nos van a durar muchísimo tiempo. Ok, esas fueron mis 5 herramientas favoritas. Si ustedes tuvieran que elegir 5 herramientas favoritas, ¿cuáles serían? Déjenme saber en los comentarios. Como siempre, nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.